A nombre de la Agrupación de Profesionales en Medicina de Laboratorio, les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Arturo Manlio Terres Speziale y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles la conferencia que hemos intitulado Calidad, Bioética y Relevancia Médica. La APML es la Agrupación de Profesionales en Medicina de Laboratorio, una organización multidisciplinaria de profesionales en varias empresas, en el que se suma experiencia y conocimiento para colaborar en la mejora de la calidad de los laboratorios clínicos a través de un esquema de capacitación pro bono, integrando el sistema de gestión de calidad a todas las fases del proceso analítico conforme a la normatividad nacional e internacional con los más elevados estándares de efectividad, eficiencia y eficacia aplicando tecnología de vanguardia. En nuestra agrupación colaboramos varias empresas, incluyendo Qualitat, Gosical, Professional Labs, el esquema de evaluación externa de la calidad Qualitat, Aprofab y el programa para la mejora de la calidad Promecal. La medicina del siglo XXI es la más humana de las ciencias y al mismo tiempo la más científica de las humanidades. El tema de la mejora continua de la calidad en medicina de laboratorio ha evolucionado vertiginosamente desde finales del siglo XX a la fecha, cuando es notable el impacto de la informática, de la automatización y de la robótica. A lo largo de más de 30 años hemos tenido el privilegio no solo de ser testigos, sino sobre todo de participar como auténticos protagonistas y promotores del cambio, a través de protocolos de investigación y desarrollo, implementación de normas nacionales e internacionales, desarrollo de programas de control interno y de evaluación externa, programas de reingeniería de sistemas, además de haber brindado asesoría, asistencia técnica y capacitación continua en beneficio de los profesionales del laboratorio clínico, de la medicina, pero sobre todo de los pacientes y otros usuarios del laboratorio clínico. Para hablar de calidad, bioética y relevancia médica, el punto de partida debe ser establecer definiciones. Una vez que se establece el qué, es necesario responder a varias preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? Calidad en medicina es la capacidad de proporcionar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y al mejor costo, integrando efectividad, eficiencia y eficacia. Bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica, que afectan la vida del planeta tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Relevancia es la cualidad de ser trascendente, importante, significativo. El valor e importancia de un recurso informativo para un proyecto o investigación en desarrollo. La misión de la Organización Mundial de la Salud es lograr salud para todos. Para alcanzar esta meta es necesario alcanzar varios objetivos, incluyendo la paz, el respeto a los derechos humanos, la intercomunicación, la cooperación internacional, el respeto a la naturaleza y la desaparición de la pobreza extrema. De acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, salud no es la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio biopsicosocial, en el cual inciden varios factores, incluyendo demografía, ecología, economía, educación, historia, migración, nutrición y contaminación. En el siglo XXI, la humanidad atraviesa por un fenómeno que hemos denominado singularidad poblacional. Se estima que la humanidad se duplica cada 36 años.
De manera que en el año 2000 alcanzamos la cifra de 6.000 millones de habitantes y se estima que para el año 2030 seremos 8.000 millones de habitantes. A partir de ese momento se puede observar en la gráfica un crecimiento exponencial. De acuerdo a las predicciones del Club de Roma de 1970, la humanidad se duplica cada 36 años. Sin embargo, por diversos factores, hemos observado que la tasa de crecimiento se ha ido reduciendo de 2.07 en 1970 a menos del 1% en el año 2016. En México, el derecho a la salud está contemplado en la Constitución mexicana en el artículo 4 y en el artículo 73. Además, se complementa en la Ley General de Salud y una buena cantidad de normas oficiales mexicanas. En México, atravesamos un proceso de transición demográfica. En el año 2000 alcanzamos la cifra de 100 millones de habitantes. En el año 2024 ya somos más de 124 millones de habitantes y se estima que para el año 2050 en México habrá más de 150 millones de habitantes, lo que impone una gran cantidad de retos a superar. La transición demográfica se acompaña de la transición epidemiológica. En el pasado vivíamos en la era agrícola, en 1910. La población era de 15 millones de habitantes, más del 80% era agrícola, predominando los jóvenes con una elevada tasa de natalidad, una elevada mortalidad infantil, una expectativa de vida de menos de 48 años, ausencia de vacunación, insalubridad y predominio de la patología infecciosa. Para el año 2050 estaremos en la era tecnológica. Seremos más de 150 millones de habitantes, el 80% población urbana, predominando adultos mayores, una baja tasa de natalidad, una baja mortalidad infantil, con expectativa de vida de más de 80 años, vacunación total, cuidado de la ecología y predominio de las enfermedades crónico-degenerativas. En la transición demográfica, además del incremento en la expectativa de vida, se ha observado un cambio en el perfil de la pirámide poblacional. En 1950 teníamos una pirámide de base ancha. Para el año 2050 la base subirá, tomando un perfil completamente diferente. Actualmente en el año 2015 estamos en transición. En la transición epidemiológica, las predicciones son la de una reducción en las enfermedades infecciosas con un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y violencia. En este gráfico podemos observar la manera como la diabetes mellitus se ha ido incrementando a lo largo de cada década, acompañada por enfermedades isquémicas del corazón, accidente vascular cerebral, etc. Observamos una reducción en homicidios, partiendo de la época de la Revolución Mexicana en 1940. Sin embargo, existe un repunte en accidentes vehiculares, traumatología y homicidios condicionados por el tipo de vida que estamos enfrentando. Para enfrentar los retos del siglo XXI es necesario llevarlo a cabo a través de ciencia y humanismo. Entendemos por ciencia el estudio de las estructuras y los procesos de la vida llegando ahora hasta el nivel molecular, en tanto que el humanismo se ocupa de los motivos de sus actos, de la psicología, antropología y sociología, así como de la trascendencia e impacto de la cultura.
En la medicina del tercer milenio es necesario alcanzar un balance entre la dimensión tecnológica y la dimensión humana, lo que se puede resumir en calidad con calidez. El reto es lograr que los recursos médicos de vanguardia sean accesibles a toda la población y evitar la masificación y la deshumanización en los servicios de salud. Para comprender la realidad y llegar a la verdad, el primer paso es aprender a observar. Gracias a la tecnología, los límites establecidos por los cinco sentidos han sido superados con el uso de telescopios, microscopios, etc. En términos de los límites establecidos por nuestra mente, tenemos que hablar entonces de la ruptura de los paradigmas. La dimensión tecnológica depende fundamentalmente del coeficiente intelectual, de la aptitud y de las tareas para llevar a cabo los métodos y procedimientos. Tenemos que reconocer que en el siglo XXI la física es la más avanzada de las ciencias, llegando ahora al nivel molecular, al nivel atómico y subatómico con la física cuántica. De la perspectiva humana a la perspectiva tecnológica, tenemos que partir del siglo IV antes de Cristo, gracias al surgimiento de la Academia de Atenas. La dialéctica es el método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías, mediante el intercambio de proposiciones, llamémosle tesis, contraproposiciones, antítesis, y finalmente llegar a la conclusión a través de la síntesis. Previamente es necesario, como mencionábamos, la observación, la organización de los datos, la información, las conclusiones para llegar al conocimiento. 20 siglos después, contando del siglo IV al siglo XVI después de Cristo, tenemos los postulados de Descartes, el cual, en su discurso del método, nos menciona no aceptar nada que no constituya un conocimiento claramente verificable, dividir el problema en partes, proceder de lo sencillo a lo complejo, aspirar a ser tan completo como sea posible para finalmente generalizar teorías y leyes. En el siglo XX, Ludwig von Mertalanffy desarrolló la teoría general de sistemas, que es un sistema unificador de las ciencias. La teoría general de sistemas nos dice que todo sistema opera en otro sistema. Tomando, por ejemplo, el laboratorio, pues sabemos que puede operar en un hospital, dentro del sector salud, en un país, en un bloque económico y en la globalización. La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, de manera integral, involucrando todas las interdependencias de sus partes. De acuerdo a la teoría general de sistemas, todos los sistemas tienen estructuras, procesos que determinan los resultados. Cuando los resultados son satisfactorios, estamos en un proceso evolutivo, el cual puede mejorar a través del proceso de mejora, aplicando medidas preventivas, enfatizando la capacitación. Cuando los resultados no son satisfactorios, es necesario establecer ahora un plan que llamaremos mejoría, el cual requiere de medidas correctivas, involucrando la asesoría en los procesos y la asistencia técnica en las estructuras. Alvin Toffler es uno de los futurólogos más conocidos y destacados. Él nos habla de la evolución de la humanidad a partir del momento que dejó de ser nómada, marcando tres épocas: la agrícola, la industrial y la tecnológica, con una etapa promedio de 3000, de 300 y de 30 años para cada una de ellas.
Él tiene varias obras, destacando desde El shock del futuro de 1970 hasta La revolución de la riqueza en el año 2006. Su obra más destacada es precisamente la de la tercera ola. En la etapa tecnológica, en la ola tecnológica, podemos destacar las 4 Ts de la tercera ola, incluyendo la tecnología, las telecomunicaciones, los transportes y los tratados de libre comercio. La cibernética surge entonces en la era tecnológica gracias a los trabajos de Norbert Wiener. Cibernética es el estudio interdisciplinario de los sistemas reguladores. Son la base de lo que ahora llamamos la inteligencia artificial, que son sistemas capaces de rebasar al ser humano en términos de conocimiento, creatividad, habilidades sociales y emocionales. La evolución tecnológica implica cambios en la automatización, en la robótica y en la cibernética. Los cambios tecnológicos han generado modificaciones en hardware que aumentan la velocidad del pensamiento, pero también modificaciones en el software que aumentan la calidad del pensamiento. El crecimiento exponencial de la tecnología responde a lo que ahora llamamos la ley de Moore, en la que la velocidad y la capacidad de los procesadores se duplica cada 18 meses. En el laboratorio clínico hemos ido observando paso a paso un impacto en la automatización, la robótica, la informática y la cibernética. La automatización permite realizar tareas simples y repetitivas, lograr extraordinaria precisión y velocidad, mantener el control continuo del proceso, realizar análisis de variables múltiples simultáneas con un alto grado de complejidad y exactitud, además de la comunicación directa con otros sistemas, como son el sistema de laboratorio y el sistema de informática del hospital. Gracias al Internet, ahora podemos tener un alcance global. Sobre la base de las propuestas de Alvin Toffler, en el que hablamos de una era agrícola, una era industrial y una era tecnológica, podemos ver cómo el progreso de la humanidad se ha ido dando a través del tiempo, a partir del momento en el que dejamos de ser nómadas para iniciar la era agrícola. La era tecnológica ahora se divide como una era de la informática, una era de la comunicación, la era del conocimiento, para llegar finalmente, ¿verdad?, a las metas de la Organización Mundial de la Salud, de salud para todos sobre la base de la paz y del desarrollo. En el proceso de coevolución no podemos dejar de lado la dimensión humana, la cual depende en gran medida del coeficiente emocional, de las relaciones y de la actitud. Desafortunadamente, tenemos que reconocer que el estudio de la mente humana es la más atrasada de las ciencias. Visitando nuevamente a los griegos en el siglo IV a.C., tenemos que destacar el surgimiento del humanismo, el cual incluye el amor al arte y a las ciencias, el énfasis en la vida activa por encima de la contemplativa, la exploración del universo, del mundo y del individuo, y la fe en la vida republicana a través de la democracia. En el siglo XIII, Tomás de Aquino desarrolló la axiología, una disciplina filosófica en la que se estudian los ejes o los valores. Tomás de Aquino nos dice que los valores se pueden dividir en valores primarios y en valores secundarios. Dentro de los valores primarios tenemos a la ciencia,
a la ética y a la estética, que son el estudio de la verdad, de la bondad y de la belleza. El estudio y la práctica de los valores primarios nos lleva al desarrollo pleno del ser. Además de los valores primarios, Tomás de Aquino nos dice que existen los valores secundarios, que son precisamente los que predominan en nuestra cultura, y son, como lo sabemos, la búsqueda del poder y la riqueza y la búsqueda del placer. Conforme a la filosofía de Tomás de Aquino, la búsqueda de los valores primarios nos lleva a los valores secundarios por añadidura, en tanto que la búsqueda de los valores secundarios nos lleva a un estancamiento y finalmente a una disolución autocatalítica. La ruptura del paradigma es indispensable para la evolución de la dimensión humana. Un paradigma no es otra cosa más que una suposición, genera reglas y que en un momento dado tenemos que confrontar para validar si son ciertas o si no lo son. Si son ciertas, entonces lo que procede es conservar la regla. Si no es cierta, entonces lo que se requiere es de un nuevo paradigma que genere una nueva regla. El paradigma más grande de la historia es la dicotomía entre la visión científica y la visión teológica, de manera que compiten entre ellas y son antagonistas. La ruptura del paradigma nos lleva entonces a la síntesis de la ciencia y de la fe. Además del paradigma mencionado, existe una paradoja en la que se establece que la conducción humana es esencialmente constante. Sin embargo, una realidad es que lo único permanente es el cambio. ¿Cómo podemos en un momento dado resolver este paradigma? Podemos desarrollar nuevos procesos tecnológicos, generar y distribuir bienes, aprovechar mejor los recursos, modificar la cultura, generar prosperidad y transformar al mundo. Sabemos que el buen uso de la tecnología ha generado una reducción en costos a través del buen uso de la automatización, la informática, la robótica y la cibernética, logrando de esta manera que los recursos indispensables para la humanidad se puedan generar y distribuir para todos. Como mencionamos, en la dimensión humana necesitamos lograr una coevolución con la dimensión tecnológica. Ya mencionamos que el estudio de la mente y de la conducta humana son precisamente las más atrasadas de todas las ciencias. Generalmente perdemos de vista, desde nuestra perspectiva individual y egocéntrica, la relación que existe entre la psicología, la política, la micro y la macroeconomía, de manera que necesitamos ampliar nuestra visión para poder evolucionar. La ruptura del paradigma en individual y el despertar de la conciencia requieren de mejorar la capacidad mental, la estabilidad emocional, la condición física y el equilibrio biopsicosocial para finalmente mejorar la calidad de vida individual y de la sociedad y del planeta. A principios del siglo XX surgió la obra de Teilhard de Chardin, un teólogo que al mismo tiempo era un científico y un humanista. Además de ser un sacerdote, era arqueólogo y llevó a cabo investigaciones en China que le permitieron hacer una síntesis de la ciencia y de la fe.
Teilhard de Chardin nos dice, tengo como esencial que el hombre está en el universo del mismo modo que el universo está en el hombre. La extensa obra de Teilhard de Chardin va desde 1955 hasta 1976 con el libro del fenómeno humano hasta el libro del corazón de la materia. Destacan entre sus obras La aparición del hombre, La visión del pasado, El futuro del hombre, La activación de la energía, Ciencia y Cristo, Las direcciones del futuro. La perspectiva de Teilhard nos dice que Génesis es un proceso continuo que se inicia con la creación, desde el punto de vista científico, digamos, que es el Big Bang, hasta la actualidad y hacia el futuro, pasando por varios episodios o etapas, incluyendo el surgimiento del cosmos, el surgimiento de la Tierra en geogénesis, el surgimiento de la vida en biogénesis, el surgimiento del hombre en homogénesis, el surgimiento de la espiritualidad en cristogénesis para llegar finalmente al futuro que él denomina el punto omega. El humanismo ha evolucionado y sigue evolucionando desde el siglo XVI hacia el siglo XXI en lo que ahora se determina o se denomina como el transhumanismo. Para el humanismo del siglo XVI, el hombre es el valor fundamental, la razón, la verdad, la libertad, la tolerancia y la democracia son los valores más importantes y la educación es la herramienta fundamental. En el siglo XXI hablamos de que es indispensable aplicar la razón para perfeccionar al hombre, aplicando diversas tecnologías para mejorar el desarrollo del ser humano. Sobre todo porque en la actualidad las herramientas son múltiples. En un intento de hacer una síntesis de la perspectiva tayloriana con la perspectiva de Alvin Toffler, llegamos entonces al punto de tener que hablar de teología, humanismo, ciencia y tecnología, partiendo de el punto alfa de la cosmogénesis, que va más allá de 3.000 millones de años, con el Big Bang, cuando todo era energía pura y poco a poco fueron surgiendo las fuerzas electromagnéticas y de la gravedad que permitieron el surgimiento del universo físico de la materia, para que posteriormente pudiéramos llegar al surgimiento del sistema planetario solar en la etapa de la geogénesis. En la biogénesis hubo que desarrollar primero la biosfera para que hubiera vida. Posteriormente, en la homogénesis surge el Homo sapiens. Ya en nuestra era, a partir del año cero, pasamos por las tres olas que nos menciona Toffler, en lo que él denomina la noósfera, que es la esfera del conocimiento, la cual se ha ido incrementando gracias a la era agrícola, a la era industrial, en gran medida por el surgimiento de la imprenta con Gutenberg. En la tercera ola, en los años 70, cuando surge la computadora personal, que permite posteriormente el surgimiento de la informática, de la comunicación, para entrar en la cuarta ola, en la neumatósfera, en la era del conocimiento y de la integración como etapas previas del punto omega de Alvin Toffler. El desarrollo de la dimensión humana requiere
de pasar del pensamiento individual egocéntrico al consenso y a la inteligencia colectiva. La estrategia es reemplazar la visión personal por la del bien común a través del consenso y la inteligencia colectiva. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 1948, es decir, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se establece que lograr el consenso y la paz es la tarea más importante de la historia de la humanidad, que requiere de la participación amplia y democrática de verdaderos expertos, incluyendo filósofos, científicos, médicos, sociólogos, escritores, estrategas, economistas, legisladores, etc. Para lograr el cambio se requiere de liderazgo y de trabajo en equipo, lo cual implica cambios en la actitud y en la aptitud para desarrollar entonces el coeficiente emocional, la iniciativa, puntualidad, responsabilidad y sensatez, en tanto que el desarrollo de la aptitud requiere el desarrollo del coeficiente intelectual, conocimientos, efectividad, eficiencia y eficacia. La diferencia entre un equipo y un grupo es que el equipo tiene una sola meta en común. Pasar del liderazgo de la más bien de la gerencia al liderazgo implica un cambio en el verbo, sustantivo y tiempo. Si bien es cierto que la gerencia lo que desea es mantener el estatus del presente, el liderazgo lo que busca es conducir el cambio hacia el futuro. El trabajo en equipo requiere de subordinar el interés personal al bien común. Para poder evolucionar, resulta necesario, prácticamente indispensable, hablar de calidad, la cual ha sido definida por la Organización Internacional de Estándares como la capacidad de satisfacer necesidades específicas e implícitas. Calidad en medicina es brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y con el mejor costo. Para alcanzar la calidad total en el sistema de salud es necesario el consenso y la armonía de todos los participantes para conocer sus expectativas y temores, incluyendo a los pacientes, a los profesionales de la salud, al gobierno y a los empresarios. Si analizamos las expectativas y los temores de los pacientes, vale la pena ubicarnos en que al estar enfermos lo que deseamos es recuperar la salud de manera efectiva, eficiente y eficaz, lo cual significa una solución rápida en la que se nos dé el máximo beneficio con el menor riesgo y el mejor costo. Por lo que sus expectativas son las de obtener una atención integral e integrada. Suficiencia, economía, efectividad, eficiencia y eficacia. Dentro de los temores podemos destacar la pérdida del derecho a la salud, el burocratismo, la iatrogenia, la irresponsabilidad y el precio inaccesible. Dentro de las expectativas y temores de los profesionales de la salud destaca la relevancia médica, el humanismo y la bioética, el respeto al gremio, el respeto a la relación médico-paciente y el desarrollo científico-tecnológico. Dentro de los temores destaca la pérdida de los valores de la medicina, el enfoque industrial, la masificación, el control de las decisiones y del desempeño por parte de legos en la materia, incluyendo a empresarios y políticos, y finalmente la obsolescencia. Las expectativas y temores del gobierno incluyen cumplir con el derecho constitucional a la salud y mantener la colaboración plural y democrática de la sociedad. Dentro de sus temores están el rechazo ciudadano, el cambio acelerado, las crisis económicas
la pérdida de la identidad nacional y el desacuerdo entre los sectores. Los empresarios han tenido un papel importante en los últimos 36 años en la etapa neoliberal, en la cual ellos tienen obviamente las expectativas y los temores del cambio, incluyendo la expectativa de tener la libertad de participar, competir con calidad, hacer negocio con productividad y tomar control de las decisiones. Sus temores radican en los costos incontrolables, las pérdidas económicas, la competencia internacional y la irresponsabilidad gubernamental. En la actualidad, la competencia nacional e internacional ya es extremadamente intensa, de manera que se hace indispensable la certificación y la acreditación de la calidad. En consecuencia, no basta con creer que hay calidad o que tenemos calidad, hay que demostrarlo. Este proceso se inició en el sector privado debido a los procesos de licitación. Sin embargo, se está extendiendo a todos los niveles de manera inevitable e irreversible. La mejora continua de la calidad en el laboratorio clínico ha progresado de manera gradual a través de los programas de precisión en el control interno, de exactitud en la evaluación externa, de aseguramiento al tener las bases en la teoría general de sistemas, en la mejora continua a través del manejo de las no conformidades, de la certificación con la norma ISO 9000 y de la acreditación con la norma ISO 15189 en el laboratorio y la 17043 para los proveedores de ensayos de aptitud. Hablando de nuestro futuro, es indudable que vamos a enfrentar grandes retos que requieren de una visión global con una acción individual en términos de retos demográficos, retos ecológicos y retos tecnológicos. La fórmula para lograr progresar es a través del cambio en la dimensión humana y en la dimensión tecnológica. Para ello, necesitamos buscar el consenso, ser útiles, servir al prójimo, colaborar con la evolución, cuidar el medio ambiente, para finalmente alcanzar la satisfacción del deber cumplido. En la agrupación de profesionales de medicina de laboratorio queremos ser su mejor aliado en el progreso hacia el futuro. Integramos un grupo de empresas en las que abarcamos todo el proceso analítico de la etapa preanalítica, analítica y postanalítica, control de calidad interno, gestión, aseguramiento, control de calidad, certificación y acreditación, y estamos a su servicio. Reconocemos que en el laboratorio clínico la relevancia médica es la premisa fundamental. Nuestra organización está comprometida con la capacitación pro bono. El término pro bono deviene de la frase latina pro bono público. Se utiliza para designar el trabajo que se realiza voluntariamente y sin retribución económica por el bien del interés público. Aunque este término se aplica con mayor frecuencia en el ámbito jurídico, puede ser aplicable a cualquier otra profesión u oficio. En la APML podemos ayudarle a definir su plan de mejora continua de la calidad a través de la definición de sus expectativas, temores, límites y paradigmas. Lo primero que necesitamos es definir perfectamente cuál es su meta. Si usted desea formar parte de la agrupación de profesionales en medicina de laboratorio
ya sea dentro o fuera de la República Mexicana. Lo único que se necesita es que llene el formato adjunto que se encuentra en www.apml.group. Al igual que todas las actividades de capacitación de nuestra organización, la membresía está considerada dentro del concepto pro bono, por lo que se lleva a cabo de manera abierta y gratuita para todos los que trabajamos en el ámbito de la medicina de laboratorio. En la misma página de la APML en Internet encontrará usted el código de ética, el cual se basa en el juramento hipocrático y su revisión en la Convención de Ginebra de 1948, en donde se establecen los compromisos de consagrar la vida al servicio de la humanidad, brindar a nuestros maestros el respeto y reconocimiento que merecen, desempeñar nuestro arte con dignidad y conciencia, anteponer la salud y la vida del enfermo por encima de cualquier otra preocupación, respetar el secreto de quien haya confiado en nosotros, mantener en toda medida el honor, las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar a nuestros colegas como hermanos y no permitir que entre el deber y el paciente se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase. Tener absoluto respeto por la vida humana y utilizar los conocimientos conforme a las leyes de la humanidad. Para finalizar, comparto con ustedes un pensamiento. Cuando camines, camina junto a los soñadores, a los que confían, a los que tienen coraje, a los alegres, a los que hacen planes, a los que actúan, todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Deja que su espíritu encienda tu fuego interno para que entonces puedas también dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste.